La reforma del 10 de junio de 2011 incorpora con el máximo nivel normativo los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales en los que México es parte. Como previamente en una cápsula anterior veíamos, pues el derecho internacional de los derechos humanos es un universo normativo muy amplio. Y para conocer ese universo muy amplio, creo que desde el punto didáctico es muy importante tener un mapa de ese inmenso territorio que se incorpora en nuestro país con ese máximo nivel normativo que es el derecho internacional de los derechos humanos. A nivel universal, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, podemos hablar que hay un sistema precisamente de esas características universal y que depende de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, como ustedes recordarán, se formaliza a través de la Carta de San Francisco al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y una de las primeras actividades que ordena hacer esta organización internacional, después de esos horrores que se vivieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, quizá con mayor magnitud por la calidad y dramatismo de las armas utilizadas y de los métodos utilizados, los genocidios llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, era necesario consolidar una organización internacional que tuviera como una de sus funciones principales asegurar la paz internacional, pero también, y ya desde la Carta Universal de 1945, la Carta Fundatoria de la Organización de las Naciones Unidas, se establece como uno de sus propósitos el de promover el respeto de los derechos humanos. Una de las actividades principales y primeras que realiza la organización es comisionar a un grupo de personas para elaborar la Declaración Universal de 1945, donde tuvo un papel muy importante Eleanor Roosevelt. La declaración finalmente fue aprobada por una Asamblea de Naciones Unidas, pero desde el punto de vista jurídico no es un documento vinculante. Y entonces se vio la necesidad de crear en 1966 dos instrumentos internacionales que fueran ratificados, que tuvieran la característica y la jerarquía de un tratado internacional, que son los dos pactos de Nueva York, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro del sistema universal, a partir de estos documentos, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal y los Pactos de Nueva York, es que se crea precisamente esta Carta, digamos, de Derechos Humanos universal. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas tiene dos sistemas. Un sistema que se llama de promoción y protección de los derechos humanos no convencional y un sistema convencional. Cuando decimos no convencional es que es no tratados y convencionales sí tratados. Cuando decimos y nos referimos a un sistema no convencional, estamos haciendo referencia al actual Consejo de Derechos Humanos de la organización y a la labor que realiza la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y relatores que tiene para algunos países y para unos temas. En el libro describo como anexo pues todos los relatores de Naciones Unidas que tienen mandatos por países y mandatos temáticos. Hay un relator especial de Naciones Unidas para desapariciones forzadas, para
trato a afrodescendientes, a discriminación, tortura, etc. Pero también se nombran relatores de Naciones Unidas por países. Cuando hay una situación muy angustiosa en materia de derechos humanos, se nombra por parte de las Naciones Unidas un relator. El relator hace un informe, hace visitas in situ, finalmente hace recomendaciones. En México, a partir de un acelerado proceso de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, pues se ha aceptado con mucha frecuencia la visita de relatores de Naciones Unidas sobre distintos temas. Otro de los mecanismos no convencionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos del sistema universal es precisamente el examen periódico universal. Se hace una revisión del estado de los derechos humanos en cada uno de los países miembros de la organización. Creo que desde el punto de vista jurídico y por el impacto de la reforma del 10 de junio de 2011, lo más importante es el sistema convencional, que tiene como dos pilares fundamentales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de estos dos pactos, la Organización de las Naciones Unidas viene trabajando en una serie de temas, en una serie de tratados internacionales que paulatinamente han sido puestos a ratificación de los países en distintos temas, como vamos a ver enseguida: derechos de los niños, derechos de los discapacitados, derechos de los trabajadores migratorios, derechos de las mujeres, etc. Pero también existe un sistemas regionales. Ya comentábamos en una cápsula anterior que el sistema más antiguo y de mayor prestigio es el sistema regional europeo, con la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia. Pero también hay un sistema que es el que a nosotros nos preocupa y debe ocuparnos como abogados, que es el sistema regional americano, que tiene como documento fundamental, desde luego, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y como organismos claves la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión con sede en Washington, la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Y también hay un sistema incipiente africano en materia de derechos humanos. Vamos a profundizar un poquito más en el sistema onusino o sistema universal. Vemos que hay un sistema no convencional que tiene como eje fundamental el Consejo de Derechos Humanos, el mecanismo de examen periódico universal, emite resoluciones y tiene procedimientos especiales a través de relatorías de grupos de trabajo por país y por tema. Pero también hay un sistema convencional que es a través de tratados internacionales, empezando por los pactos de Nueva York de 66, y lo que tiene un órgano de interpretación del tratado y que emite observaciones generales a través de este órgano del tratado. A través de un protocolo facultativo que aprueban los estados, esos comités también pueden recibir solicitudes individuales de personas en lo particular que piden la intervención de ese comité de Naciones Unidas para que emita una recomendación de su caso específicamente al estado respectivo. México, en términos generales, ha aprobado todos los tratados de Naciones Unidas y todos los protocolos facultativos respectivos. Vamos a ver cómo funciona el sistema convencional de Naciones Unidas, que tiene como eje, decíamos previamente, los pactos de Nueva York. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada uno con su comité que se encarga de
interpretar cada uno esos pactos, que emite observaciones generales o comentarios generales respecto a la interpretación que hace del tratado, pero que también los estados frente a ellos deben presentar informes cada 5 años en materia de los derechos humanos relativos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Hay comunicaciones entre los estados que supervisa ese comité, y a través del protocolo facultativo, pues los comités de Naciones Unidas reciben peticiones individuales. Finalmente, lo que busca ese órgano de Naciones Unidas es que el Estado atienda una situación de derechos humanos, y al final lo que emite es una recomendación al Estado respectivo. Y la interpretación, ya destacaba yo, que hace del tratado, que son las observaciones generales. Gracias. Curiosamente, en 1965 se aprueba, con anterioridad al Pacto de Nueva York, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que también tiene su comité respectivo. Posteriormente se fueron suscribiendo en el ámbito de Naciones Unidas la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con su comité respectivo. La Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Básicamente, diríamos que esta es la estructura del sistema convencional de Naciones Unidas. En el sistema regional americano nos interesa como carta fundamental la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, que así como a nivel universal hay un pacto de derechos civiles y políticos y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, el equivalente del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ámbito regional americano es el Protocolo de San Salvador, que incorpora precisamente algunos derechos económicos, sociales y culturales. También es cierto que en el ámbito regional americano, a instancias de la Organización de Estados Americanos, se han aprobado otros convenios internacionales respecto de los cuales se ha establecido la competencia de la Corte Interamericana para ser su máximo intérprete, como es el caso de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y desde luego la importantísima Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es conocida como la Convención de Belém do Pará. Respecto a estos instrumentos interamericanos, el máximo intérprete es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en sus sentencias y opiniones consultivas se pronuncia normalmente cuando hay una violación de la Convención en relación con la violación a estos tratados, respecto de los cuales también la Corte tiene competencia.